Ahora vamos a continuar con la conferencia Nutrición Inteligente, Productiva, Rentable de Plátano, a cargo de Jimena Montilla Pérez, ingeniera agrónoma, magíster en Ciencias, Entomología de Monómeros. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Animados? ¿Sí? Eso veo, están animados. Bueno, mucho gusto, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jimena y en nombre de Monómeros le queremos agradecer y dar la bienvenida nuevamente a este evento. Estamos muy contentos de que estén acá y para nosotros es un gusto poder participar en este evento. Hoy vamos a hablar de un tema y ya creo que hemos hecho, nuestros compañeros anteriores han hecho también una introducción importante en el tema de fertilización y vamos a hablar de ese tema puntualmente. Entonces, ¿por qué estamos hoy acá? Porque cada día la agricultura ha ido cambiando y siempre necesitamos ofrecerles mejores soluciones a nuestros agricultores, ¿cierto? Cada día nuestros agricultores tienen más demandas y se espera que para el año 2050 seamos en el mundo alrededor de 9 billones de personas. ¿Y quiénes van a alimentar a todas esas personas? El agricultor, ¿cierto? Importante labor que cumplieron ustedes el año pasado en plena pandemia, cuando nos dimos cuenta que lo verdaderamente importante estaba en el campo, ¿cierto? ¿Se sintieron orgullosos de eso? Ustedes fueron fundamentales el año pasado para sostener toda una sociedad que estaba muy asustada y que seguimos asustaditos por ese tema. Ok, y ¿qué buscamos también? Que nuestros agricultores sean mucho más exitosos, sean mucho más rentables y tengan mejor calidad de vida. Entonces hoy, como les decía, estamos hablando de un tema que no es ajeno a ustedes, es el tema de fertilización de sus cultivos. ¿Por qué fertilizamos? Porque nosotros en nuestras fincas tenemos una empresa productiva y necesitamos que esa empresa sea rentable y nos deje a nosotros una ganancia, ¿cierto? Todos estamos trabajando para algo. Entonces eso no es ajeno a lo que ustedes han venido haciendo. El tema que vamos a tocar ahora no es algo ajeno a ustedes. Ustedes han sido muy juiciosos en esta zona del suroeste, muy tecnificados y siempre han sido muy conscientes de la importancia que tiene la fertilización en los cultivos. Entonces, en el tema de fertilización es importante tener en cuenta también que la fertilización no es solamente el fertilizante que aplicamos, sino que la fertilización también es todo un sistema donde hay que tener en cuenta todos los factores que influyen en esa fertilización. El mismo suelo y la misma biología del suelo. Nosotros no nos podemos olvidar que en el suelo hay microorganismos, que algunos son benéficos, hay insectos que son benéficos, que todos nos ayudan a, digamos, poner en mejores condiciones ese suelo donde nosotros estamos sembrando nuestro cultivo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de factores biológicos. También hay que tener en cuenta factores físicos del suelo, ¿cierto? Hablamos de la textura del suelo, de la porosidad del suelo, de la capacidad de retención que tiene el suelo, de la capacidad de drenaje que tiene ese mismo suelo. Todas esas condiciones siempre las debemos de tener en cuenta. Y también están los factores químicos que tienen que estar ya también ligados a la planta. Entonces, así como nosotros, las plantas también son en una gran mayoría carbono, oxígeno y una gran parte, una parte son los otros elementos, bueno, que ustedes ven como en la parte de las raíces, ahí está el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Son apenas un 7%, pero ese 7% es fundamental para que las plantas se desarrollen y puedan expresar su mejor potencial. Eso es lo que nosotros le ayudamos a aportar a las plantas cuando las nutrimos. Ok, cuando nosotros hablamos de fertilización tenemos que tener en cuenta que hablamos de un concepto de fertilización balanceada. ¿Sí? No es aplicar por aplicar cosas y apliquemos nitrógeno, apliquemos fósforo, sino que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que vamos a poner al suelo y qué es lo que le vamos a ofrecer a ese cultivo. Entonces,
siempre se habla de una ley del mínimo. ¿Qué significa eso básicamente? Como lo dice la imagen, la deficiencia de cualquier nutriente, ¿sí?, afecta o puede limitar el crecimiento de la planta y puede limitar la disponibilidad de los otros elementos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tener muy buen nitrógeno en el suelo, pero si yo tengo un contenido bajo de otro elemento, por ejemplo, en la imagen, en la barra azul, en la primera imagen, si yo tengo muy bajo contenido de potasio, la planta se va a ver limitada por esa deficiencia de potasio, así yo tenga los otros elementos en buenas condiciones. Por eso cada planta tiene un requerimiento específico y yo debo de cumplir con ese requerimiento para cada tipo de cultivo. Entonces, de nada me sirve tener un elemento en las cantidades adecuadas o disponibles para la planta si tengo deficiencia de otro. Entonces yo debo de ser consciente y para eso debo de conocer la planta, cómo se desarrolla, en qué momento necesito yo poner un fertilizante o en qué momento necesito poner otro fertilizante. Y todo lo que yo veo arriba en las plantas, todo lo que ve en la parte de las hojas de las plantas, pues se va a ver reflejado también en la parte interna del suelo, es decir, en las raíces. Si yo tengo un mal desarrollo de las hojas, pues muy seguramente también voy a tener problemas de desarrollo en la raíz. Eso es como el espejo. Yo no puedo olvidarme de la parte foliar, de las partes de las hojas de las plantas y no tener en cuenta el desarrollo de la raíz. Entonces, como les venía diciendo, el balance de los nutrientes entonces dependerá de lo que cada planta o de lo que cada cultivo requiera y necesite, porque ella extrae elementos del suelo, yo los debo de suplir, ¿cierto?, de los contenidos que hay en el suelo, y por eso ahí es que juegan un papel importante los análisis de suelos. ¿Ustedes han hecho análisis de suelo alguna vez? Sí, ¿les ha parecido una herramienta útil? Es importante porque si yo voy a darle comida a un cultivo que está en el suelo y no conozco qué en el suelo, entonces ¿qué le voy a poner? El análisis de suelo es una herramienta importante y fundamental y que nos ayuda a nosotros a definir esos planes de fertilización. Y también es importante entonces el manejo que yo le dé al cultivo. Cuántas veces lo quiero fertilizar, cómo debería fertilizarlo, todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo en general. Entonces, estas imágenes que les quiero mostrar es básicamente cómo se van acumulando, masa o cómo se van acumulando los nutrientes en la planta. Entonces, nosotros empezamos en el momento de la siembra y más o menos a las 9 meses podemos estar teniendo ya producción, ¿cierto? Podemos estar cosechando. Hay un momento donde la planta donde la planta empieza a demandar mayor acumulación de biomasa o de masa. Esos son momentos críticos o estratégicos donde yo sé que tengo que fertilizar, ¿cierto? Y acá lo que les quería mostrar también es cómo cada elemento, este es el potasio, el que está en la curva más alta, cómo se van acumulando. Todos sabemos que las musáceas en general, plátano y banano, son altamente demandantes de potasio, ¿cierto? ¿Sí sabían eso? ¿Cierto? Entonces aquí se ve reflejado cuando uno hace una evaluación y ve que la masa, lo que representa el potasio es mucho mayor que lo que representan otros elementos, pero todos son importantes. Ahí está el nitrógeno, el calcio, magnesio y azufre. Todos cumplen una función importante. Entonces, de acuerdo a eso, a esa acumulación que vemos de biomasa, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esa cantidad de nutrientes extraída y la dinámica de esa extracción es necesaria para yo saber
qué estrategia de fertilización voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, ahora hablábamos de que hay un momento en que la planta está en bastante potasio. En ese momento yo debo entrar con el potasio. Hay momentos donde necesitará, por ejemplo, en una etapa de levante más fósforo o más nitrógeno. En ese momento yo entro con esos elementos. Y de acuerdo a eso, entonces, como les mostraba ahora en las imágenes, siempre cuando hay esa diferenciación floral, que es el momento en que la planta empieza a desarrollar el fruto, que eso no lo vemos, nosotros lo que vemos ya es cuando sale la bacota, ¿cierto? Ella antes ha empezado a desarrollar. En esos dos momentos es cuando yo tengo mayor acumulación de materia seca, por lo tanto es donde yo debo ser mucho más cuidadosa al momento de la fertilización. Ahora, teniendo en cuenta esas extracciones, yo necesito que la planta pues exprese su mejor potencial. Y en el momento en que de pronto yo tenga un descuido en la fertilización, podría presentar alguna de las deficiencias que vamos a ver ahora, que es lo que no queremos que eso suceda, porque una planta, recuerden como lo veíamos ahora, cuando una planta tiene deficiencia de un solo elemento, así tenga los otros en las condiciones ideales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No se va a desarrollar y no va a sacar su mayor producción ni su mayor productividad. Entonces, aquí hay unas deficiencias, unas imágenes, ustedes se alcanzan a ver bien las imágenes, más o menos, bueno. Ahí tenemos unas imágenes de deficiencias de nitrógeno, que son comunes, casi todos los cultivos sufren de ese mismo síntoma, amarillamiento en las hojas. Cuando vemos amarillamiento en las hojas, siempre estamos diciendo, nos está faltando nitrógeno, ¿sí? Hay retraso obviamente en el crecimiento, en el desarrollo, eso es casi generalizado, pues como les mencioné, para todos los cultivos. En el fósforo, cuando falta fósforo para la planta, entonces se puede presentar enanismo, puede haber hojas de color verde oscuro, se reduce por lo tanto la emisión de hojas, y si yo veo que hay enanismo y hay poca emisión de hojas es porque también tengo pobre desarrollo de raíces, que era lo que les mencionaba ahora. Cuando tenemos deficiencias de potasio, entonces lo que vemos es que las hojas se ponen amarillas, ¿cierto? Se ponen amarillas y se empiezan a quemar. En las puntas se empiezan a quemar las hojas, como lo ven en las imágenes que están allí proyectadas. Y obviamente, como es un elemento que es fundamental para la formación del racimo, pues entonces vamos a tener racimos de mala calidad, racimos mal formados. Necesitamos que siempre haya potasio para poder tener racimos de buena calidad. En el magnesio, entonces, cuando tenemos deficiencias de magnesio, se ve el borde de las hojas, se pone clorótico, se empieza a poner clarito, ¿sí? Cuando hay deficiencias de calcio, lo que observamos es que la hoja bandera o la última hoja sale deforme. ¿Han visto alguna vez una deficiencia de esas? Es normal, ¿cierto? Sí, entonces, el calcio también es un elemento fundamental para formar la pared, para la formación de las hojas y que salgan hojas bien formadas. Y también el calcio es fundamental para el desarrollo de la raíz. Entonces, también, mire que por fósforo, por deficiencias de fósforo y por deficiencias de calcio podemos tener un pobre desarrollo de raíz. El calcio también puede presentar deficiencias, puede presentar síntomas en los frutos. ¿Qué sucede? Me voy acá. Eso se le llama mancha de madurez y eso se debe también a una deficiencia de calcio. Entonces, no solamente me afecta el desarrollo de las hojas, sino que también voy a tener un efecto o un daño cosmético en el fruto. Cuando tenemos deficiencias de boro, lo que vemos son rayas perpendiculares a las venas
se ve una clorosis, se ven unas rayas más claras perpendiculares a la venación de la hoja. Eso se debe a deficiencias de boro. Cuando tenemos deficiencias de zinc, se ve, al contrario, se ven rayas más claras en el mismo sentido de la venación de las hojas. Y cuando tenemos deficiencias de zinc, también hay un acortamiento de la distancia entre las manos. ¿Qué genera eso? Que al estar más cerca las manos, cuando se cosechan, puede haber un daño mecánico de una mano a la otra. Entonces, lo que yo puedo estar generando ahí también puede ser un problema en el fruto, y puede ser un daño cosmético o un daño mecánico a esa fruta, que a la final me va a ser castigada a la hora de la venta. Y esta imagen se las quería mostrar porque en nuestros suelos cafeteros normalmente tenemos problemas de aluminio alto o de saturación de aluminio. Por eso casi siempre tenemos que hacer enmiendas, ¿cierto? Tenemos que aplicar cales. ¿Cuál es el efecto que hace el aluminio? El aluminio es un elemento tóxico que, además de ser tóxico, me amarra otros elementos en el suelo, me los coge, no me los suelta y no los deja disponible para que la planta los absorba. Entonces, en la raíz lo que genera es lo que ustedes ven en esta imagen. Y si ustedes ven la foto a la derecha, me voy a acercar un poco más para... Bueno. La primera foto que ustedes ven, que se ve una raíz puntuda, un pelo absorbente de la raíz, ¿cierto? Que se ve puntuda, es un desarrollo normal de la raíz. Lo que hace el aluminio es que empieza como a secar, como a atrofiar la raíz, y entonces la raíz ya no tiene la misma capacidad de absorber. No solamente es un elemento tóxico que me amarra otros elementos en el suelo, sino que también me causa ese daño en la raíz. ¿Sí? Ahora, ¿quién me responde esta pregunta después de todas las imágenes que vimos? ¿Cuál es el peor síntoma de deficiencia nutricional de un cultivo? ¿Cuál les pareció peor? ¿Todos? El amarillamiento. ¿Qué más? La del potasio. Y a la final, sí me afecta el desarrollo, el cuajado de la mano, a la final, ¿a qué me va a afectar? ¿Qué me va a afectar? El bolsillo. Y ahí es donde nos duele, ¿o no? ¿Cierto? El potasio, sí, como lo dijo el señor, lo hemos venido mencionando, es uno de los elementos más importantes en un cultivo como plátano y banano, porque demanda bastante de ese elemento. Pero en general, si yo tengo un síntoma de cualquiera y no me permite que la planta desarrolle su potencial como debe ser, eso se ve reflejado en mi productividad y en mi bolsillo, ¿cierto? Entonces, a eso le tenemos que apuntar, a que esto no nos suceda, que nosotros, los cultivos que tengamos sean cultivos que nos generen una renta y que nos mejoren a nosotros nuestra calidad de vida. Entonces, por eso es importante que a la hora de fertilizar les queremos dejar este concepto, el concepto de las 4C, y es el manejo sostenible de los fertilizantes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que cuando decidamos fertilizar, utilicemos el producto, la dosis, la época y la forma correcta para hacer esa fertilización. ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener claro qué vamos a aplicar y en qué momento lo vamos a aplicar y qué dosis vamos a aplicar. ¿Cierto? Los insumos agropecuarios son muy importantes para el desarrollo de nuestros cultivos, y tenemos que hacerlos eficientes, que lo que nosotros tengamos en la finca lo podamos aprovechar de la mejor manera. Entonces, quiero que se lleven ese mensaje importante. Siempre hay que tener en cuenta esas 4C. El producto correcto, la dosis correcta, la época correcta de aplicarlo y cómo lo voy a aplicar. ¿Sí? Y para retomar entonces, ¿qué vamos a fertilizar? Recordarles que todas las plantas, y el plátano y el banano es la misma situación,
tienen diferentes etapas de desarrollo y en cada etapa de desarrollo tienen necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, aquí lo que quería mostrarles, y antes de empezar, antes de mostrarles las propuestas de fertilización, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que la bacota o el fruto se empieza a formar a partir de la emisión de la 12 a la hoja 16. En ese momento nosotros no estamos viendo el fruto porque está adentro. Es como si estuviera embarazada la planta, ¿cierto? Nosotros no la vemos, pero a partir de esa semana, de ese momento, cuando estamos en la hoja, en la emisión de la hoja 12 a 16, es que vemos la formación del fruto adentro. Ahí yo tengo que tener en cuenta que ahí ya hay otra demanda, ¿cierto? Y cuando ya vemos que la bacota sale, que es cuando ya vemos la flor, entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un buen retorno. ¿Qué es un buen retorno? Que en el momento en que la planta saca la bacota, ya venga el hijo o los hijos de sucesión. Depende el manejo que cada uno de ustedes le da a su plantación. Hay algunos agricultores que dejan 1 o 2 hijos de sucesión. Eso es un buen retorno. Entonces, en ese momento, perdón. En ese momento yo estoy teniendo un racimo que tengo que llenar, ¿cierto? Pero estoy teniendo un hijo que tengo que levantar. Entonces se me están, digamos, enfrentando dos situaciones en el mismo momento, ¿sí? Entonces por eso las fertilizaciones en bananos son con más frecuencia y siempre intentan suplir las necesidades tanto del racimo que se está llenando, que se está formando, como del hijo que se está levantando. Esto es básicamente lo que les estaba mencionando. Bueno, se me pierde la luz acá, pero miren que hay un momento en el que la planta empieza a desarrollar su hijo, ¿cierto? Dentro, que no lo vemos, empieza a hacer la diferenciación floral y ya empieza el hijo de sucesión. Cuando la planta genera la bacota, ya el hijo de sucesión viene atrás. Y cuando yo cosecho, ya tengo el otro hijo prácticamente listo para cosechar después. Entonces yo tengo que garantizar eso para ser también productivo en mi finca. Y teniendo en cuenta entonces eso y lo que hemos hablado ahora de todas las necesidades que tiene la planta, de lo que me ofrece el suelo, y por eso les preguntaba ahora si ustedes han hecho muestras de suelo y muestras foliares, para poder tener la certeza de qué es lo que vamos a aplicar. Recuerden que tanto los análisis de suelo como los análisis foliares son herramientas que nosotros debemos de complementar con las visitas a campo, que es muy importante la apreciación que nosotros tengamos también en campo para poder correlacionar los análisis de suelo con lo que vemos en campo. Entonces, aquí, para mostrarles algunos datos de referencia de lo que existe en información de banano y plátano para Colombia, de los rangos óptimos en los que deberían estar los nutrientes en el suelo. Entonces aquí, como ustedes ven, hay unos rangos. ¿Qué sería lo ideal? El pH ideal del suelo para un cultivo de estos? ¿Qué materia orgánica debe haber? Fósforo, calcio, magnesio, son valores de referencia. Este es otro valor de referencia ya para otros elementos. Esta es una información de referencia específica de la zona de Urabá. Se las quise traer pues para que la conociéramos. Estos también son rangos para análisis foliares de los elementos de los niveles óptimos para el cultivo de banano y plátano. Y estos son análisis de suelos. Hay muchas empresas en el país que ofrecen los servicios de análisis de suelo. ¿Qué es importante un análisis de suelo? ¿O qué miramos pues en este caso? Ahí hay un valor que es el valor del pH. Y allí nos dice que el pH tiene un valor de 4,5, que el rango ideal es que esté entre 5 y 5,5. ¿Cierto? ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo problemas de acidez y que muy seguramente voy a tener que aplicar una enmienda para poder subir ese pH, poder subir esas bases
y poder ofrecer esa condición en el suelo que sea óptima para el desarrollo del cultivo. Ah, sí, claro. Sí, por eso lo mencioné ahora, o sea, lo que les mostré ahorita son valores de referencia de Urabá, son básicamente valores de referencia muy diferentes a lo que nosotros tenemos acá. Nosotros conocemos muy bien aquí los suelos de zona cafetera, suelos ácidos. En Urabá es muy difícil que haya ese tipo de condiciones. Era solamente para mostrarle que hay investigación sobre eso. Acá hay otro análisis de suelo, por ejemplo, que también nos muestra un pH bajo, nos muestra la cantidad de calcio y magnesio, que también está muy baja, y eso que me lleva también, entonces, a definir que tengo que hacer una enmienda para subir esos niveles de bases que me ayuden a controlar el aluminio, porque las bases lo que me hacen es controlar ese aluminio del que hablamos ahora y ponerlo en las condiciones ideales para el desarrollo del cultivo. Bueno, finalmente lo que queremos mostrarles acá es un plan de nutrición con complejos químicos. Como les decía inicialmente, nosotros somos de Monómeros. Monómeros es una empresa de fertilizantes que tiene una línea de complejos químicos que se llama Nutrimon. Ustedes, muchos de zona cafetera, conocen del producto producción, que es digamos, el más conocido en la zona. Y queríamos hacerles esa propuesta de fertilización. Aquí está propuesta una enmienda y 5 fertilizaciones al año. ¿Sí? Productores más tecnificados hacen fertilizaciones más seguidas, ¿cierto? Como le decía la señora, en cada zona es diferente, pero hay zonas donde son más tecnificados, entonces hacen fertilizaciones casi que mensuales, ¿cierto? La propuesta para ustedes acá es la que tenemos allí, es una enmienda, 5 ciclos de fertilización, que con estos 5 ciclos vamos a llegar a cumplir los requerimientos que tenemos de nutrientes al año por hectárea para el cultivo aquí en la zona. ¿Sí? Esta es una propuesta, como les digo, con complejos químicos de Nutrimon, y la siguiente es una propuesta con mezclas físicas de Ecofértil. Hay un grado que es muy conocido por ustedes, un fertilizante que lo usan mucho en la zona, que es el platanero. ¿Lo conocen, cierto? ¿Sí? Ese es un producto de Ecofértil. Tanto en la propuesta de complejos químicos, ustedes pueden ver que se aportan nitrógeno, fósforo, potasio y también los otros elementos menores, boro, zinc, el calcio lo suplimos con la enmienda, y como ustedes pueden ver son fertilizantes que tienen altos contenidos de potasio, por lo que hemos venido hablando todo este rato, que es un cultivo altamente demandante de potasio. Y lo mismo con las mezclas físicas de Ecofértil, también entregan nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, y son fertilizantes que tienen un alto contenido de potasio para suplir la necesidad de ese cultivo. Este es un plan de fertilización en Levante. En Levante, en las primeras fertilizaciones siempre vamos con fertilizantes altos en fósforo que nos ayudan en esa primera etapa. Luego pasamos a fertilizantes con más nitrógeno y posteriormente empezamos a incluir el potasio, porque ya sabemos que a partir de los 4 meses más o menos es que empezamos a demandar altas cantidades de potasio. Esta es la presentación de algunos de los grados que les estamos mencionando. Este es un yeso agrícola, es una enmienda el primero. El segundo es un producto que se llama Microessential, que es un producto con alto contenido de fósforo para el momento de levante. Y estos son grados que están propuestos para el momento en el momento de producción. Estos son los grados, el que les mencionaba ahora, platanero es el primero. Y también hay otros grados en la línea Ecofértil que tienen altos contenidos de potasio. Este es un ejercicio que quería hacer con ustedes para que nos demos cuenta que nosotros sí podemos tener
altas producciones en esta zona. El promedio, lo que hemos visto en la zona es que podemos llegar a una producción promedio en la zona del suroeste de 6.000 kilos por hectárea año de plátano, ¿cierto? A precio de ayer, poniendo un precio extra, está a 800 pesos el plátano extra, ¿cierto? A eso está, ¿cierto? Si nosotros somos capaces de producir esos 6.000 kilos a 800 pesos, pues vamos a tener una ganancia de 4.800.000. Esa es la producción promedio. Cuando podemos hacerla más tecnificada, cuando nosotros hacemos una inversión, cuando nos tecnificamos un poco, cuando invertimos un poco más en la fertilización, podemos sacar mucha más producción en esa misma área y a ese mismo precio, pero nuestra ganancia ya no va a ser de 4.800.000, sino que podemos llegar a tener hasta una ganancia de 20 millones para más o menos una hectárea con 1.700 plantas. Eso es un ejercicio como para uniformizar todo, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo que invertir más en fertilización, pero al final yo voy a tener una mayor productividad. Y eso es lo que queremos todos. Que todo lo que ustedes hagan apunte a que ustedes puedan tener una mayor productividad en todas las labores y en todo lo que ustedes hacen en su cultivo, que puedan tener o ser más exitosos, producir más y poder vender la gran mayoría de su producto como producto de calidad extra. Me imagino que a eso es a lo que le apuntan todos, ¿o no? ¿Sí? Que yo cada vez que vaya siempre me compren, es más, que ni lo tengan que ver porque dicen, no, ese plátano es tan bueno que yo de entrada lo compro como extra o lo vendo como extra. Ese ejercicio lo quería... estas imágenes también que les quiero mostrar es que es importante también que tengamos en cuenta la calidad de los productos que usamos, ¿cierto? Y tener en cuenta que hay insumos que tienen, digamos, una disponibilidad más lenta en el suelo para que la planta los absorba. Si nosotros usamos roca fosfórica, ¿cierto? En un pH, como los pHs que tenemos en esta zona, más o menos un pH 5.2, miren que para que esté disuelto en el suelo o pueda ser disponible para la planta, puede demorarse alrededor de un 33%. Entonces es un material de muy baja disponibilidad, ¿sí? Ahora, la urea, que también la usamos, que es muy buena y que ha sido muy usada por todos, sí puede ser una fuente hoy más económica comparada con otros, pero es una fuente que puede ser muy ineficiente y más cuando tenemos este tipo de climas calurosos. Entonces, la urea tiende a volatilizarse muy rápido con las altas temperaturas. Y acá, en esta referencia que tenemos para Colombia, se estima que la urea puede perderse hasta en un 35% cuando tenemos altas temperaturas. Entonces, es para que tengamos en cuenta también qué producto vamos a utilizar, en qué momento y qué condiciones tenemos para no tener pérdidas en un fertilizante que vamos a comprar y que pues vamos a tener una pérdida inevitable. Listo. Ya finalmente pues ofrecerles a ustedes todo nuestro apoyo desde la parte técnica de monómeros en nuestras líneas de fertilizantes Nutrimon y Ecofértil. En Nutrimon garantizamos, nuestros complejos químicos garantizamos que cada complejo químico trae la cantidad de elementos que vienen señaladas en el saco, el grado que viene señalado en el saco. Son productos que tienen muy buena solubilidad porque tienen muy buenas materias primas y tienen portadores nutricionales que hacen sinergia con los otros elementos con el fin de que sean más disponibles en el suelo y la planta los pueda absorber con mayor facilidad. ¿Eso en qué va a redundar? En que seamos más rentables y eso es lo que buscamos todos. Como compañía, entonces tenemos 54 años ya en el mercado, con bastante experiencia que nos permite tener esa confianza del agricultor y el reconocimiento que ustedes mismos han hecho de los productos, no solamente
con el producto como tal, sino todo el apoyo técnico que nosotros como asistentes técnicos les podemos ofrecer. Tenemos un laboratorio de calidad también que asegura que cada producto que sale de planta tiene que tener la calidad y tiene que cumplir con la norma, porque la empresa está certificada con el sello de calidad ICONTEC, y ese es un sello de calidad que nos obliga a siempre mantener la calidad de lo que le estamos ofreciendo al agricultor. Eso era lo que les quería compartir hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Pregunto yo? Mentiras, señores, no. Muchísimas gracias entonces por su atención, y cualquier inquietud, pues estamos siempre atentos a ayudarlos. Muchas gracias.